Buen día, estamos nuevamente aquí con nuestro manual Conocer para Crecer y vamos a hablar de un tema muy importante en este tiempo, más que en otros, yo creo, en el que muchos de nosotros hemos tenido que tomar el rol de cuidador cuando algún familiar, algún amigo, pues quizá en este tiempo ha sido contagiado por este virus. Y nos toca este rol de cuidador que hay que poner mucha atención en cómo lo vamos a desarrollar. No nada más recordemos que un cuidador es aquella persona que atiende a una persona enferma. ¿En qué ocasiones somos cuidadores? Pues puede ser con un padre o una madre que envejece o padece alguna enfermedad, cuando hay algún esposo incapacitado por algún accidente de trabajo o quizá algún hijo que haya nacido con alguna discapacidad. Y sabemos que el ser cuidador de un enfermo no es una tarea fácil y quizá la situación se prolonga, se hace larga y hay demandas físicas y emocionales que van en aumento. Por lo tanto, vamos a ver en este tema que tenemos que tomar conciencia de la importancia de cuidarnos a nosotros mismos cuando estamos ante la necesidad de atender a un familiar enfermo. Así, mantener nuestra salud y poder ofrecer una mejor ayuda al paciente. Empecemos por definir qué es un cuidador. Llamamos cuidador a la persona que dedica su tiempo y sus cuidados para brindar una mejor calidad de vida a un enfermo. Por lo generalmente el enfermo es dependiente o semidependiente. Es aquella persona que asume situaciones y riesgos para el bienestar de la persona que cuida. Y les mencionaba al principio, si por desgracia alguno de nuestros familiares, alguno de nuestros amigos ha sido contagiado, sí tenemos que tener estos cuidados especiales en el que sabemos que no podemos compartir con esa persona ni el espacio ni los alimentos y nuestro trabajo será entonces atenderlos, que es también pues una tarea desgastante. ¿Cuáles son las funciones entonces de este cuidador? Y hablemos primero que hay dos tipos de cuidadores. Están los cuidadores formales, que son los que reciben una remuneración económica, o los cuidadores informales o primarios, que frecuentemente son algún familiar directo del enfermo y no reciben una remuneración económica. Si podemos describir las funciones del cuidador, las podremos resumir en esto. Es aquella persona que supervisa y administra los medicamentos del enfermo. Es la persona que realiza las compras, ya sea de medicamentos o de lo necesario para el enfermo. Es la persona que ayuda con la higiene personal del enfermo. Lo tiene que bañar, lo tiene que mover y tiene que apoyarlo con las tareas, no nada más del cuidado del enfermo, sino las tareas del hogar, ya que la persona enferma no puede hacer estas tareas. Sabemos entonces que debido a estas acciones y el compromiso de estar a cargo de una persona enferma, el cuidador empieza a tener constante estrés, está en una situación más vulnerable, hay incertidumbre y empiezan los problemas tanto físicos como emocionales. El cuidador empieza a vivir varios sentimientos durante esta etapa que le está tocando cuidar a la persona y empieza a lo mejor con un sentimiento de negación, quizá empieza con ansiedad, con angustia, con miedo, con impotencia, culpa, frustración, que se va dando cuenta que la persona enferma pues va requiriendo más atención porque está avanzando su enfermedad y esto empieza a generar una carga tanto física como psíquica. Es muy importante que el cuidador se dé cuenta que está cargando más tareas de las que le corresponden, está haciendo cosas por encima de sus capacidades y empieza con pensamientos como, si yo me cuido a mí mismo,
estoy siendo egoísta, primero tengo que estar pendiente de mi enfermo. O también puede pensar, pues no me hace falta pedir ayuda, yo puedo solo. O sea, es mi obligación y yo tengo que cuidar a mi familiar. Yo soy superhombre o supermujer y no necesito ayuda. Soy el único responsable del bienestar de mi familia. O también puedo decir, si yo no hago esta tarea, ¿quién la va a hacer? Por lo tanto, sí tenemos que pensar que es muy importante tener cuidado con el cuidado del cuidador. Vamos a hablar con esta misma palabra y vamos a decir, no debemos olvidar que cuidarnos a nosotras mismas es cuidar mejor de nuestro familiar enfermo. Si yo no estoy bien, si yo estoy cansada, si ya le puse mucho peso a mi cuerpo, a mi emoción, no voy a poder responder igual para cuidar yo a este enfermo. Tengo que conocer que tengo limitaciones, que necesito ayuda y que necesito delegar tareas y responsabilidades para que esto no se haga tan pesado para la persona que está cuidando. Y sí, tenemos que considerar algunas de las actitudes que pueden ayudar al cuidador a cuidarse. Primero que nada, hay que tomar conciencia de que para cuidar hay que cuidarse. Esto es primordial. Esto es algo que sí tenemos que tener siempre en mente. Hay que entender que las 24 horas del día no me puedo estar pendiente del enfermo, que yo tengo que descansar y no tomar a lo mejor el alcohol como vamos a relajarnos un poquito y nos echamos unos, como dicen, ¿verdad? Unos alipuses, porque esto pues no es lo que va a hacer que yo me sienta mejor. Vamos a cuidar de nuestra salud y sí entender que si me siento mal, que si no he dormido bien, que si me siento deprimida, sí necesito acudir al médico. Y como nos estamos dedicando, por decir 100% al cuidado de esta persona, nos empezamos a olvidar de nosotros mismos. No debemos aislarnos, debemos seguir viendo amigos, debemos disfrutar de nuestras actividades, debemos estar atentas a las situaciones estresantes y poder analizarlas para identificar si son síntomas de sobrecarga y buscar soluciones. Hay que aprender a buscar el manejo de los sentimientos y las emociones y esto sin olvidar siempre el buen humor. Si estamos haciendo esto con amor, no olvidemos que la risa, la alegría son fundamentales para el bienestar propio del cuidador y además del enfermo. Y hay que no olvidarnos, hay que tomarse tiempo para uno mismo. Por eso nos vamos con esta idea. Los cuidados que tengan para sí mismos las personas que cuidan de un familiar enfermo son tan importantes como los cuidados que se le dan al enfermo. Si vemos que en la medida en el que el cuidador se cuide, mejorará su capacidad de atender adecuadamente, dando cariño y calidad de vida al enfermo sin descuidarse a sí mismo. Sí es muy importante que detectemos a tiempo la salud del cuidador, porque está en riesgo aquí, ahora sí, de las dos personas, del cuidador y del cuidado. ¿Sí? Ya no nada más tenemos un enfermo, tenemos dos enfermos. Entonces sí tenemos que poner atención cuando se llegan a las consecuencias extremas en el que el enfermo quizá va mejorando o quizá ya fallece y se nos queda el cuidador. ¿Cómo va a reaccionar ese cuidador? ¿Cómo va a quedar el cuidador? Su salud y su mente, ahora sí. Entonces, sí, no olvidar, esta frase es primordial. Es necesario que el cuidador se cuide, ya que cuando el cuidador está bien, el enfermo estará bien. Por eso esta semana nos vamos a llevar una tarea adicional a todas las que nos hemos llevado estas semanas, tratando de hacerla especialmente esta semana para estar conscientes. Si yo estoy cuidando a algún familiar enfermo, si yo he detectado alguna de estas situaciones de malestar en mi persona, sí tengo que poner en práctica lo aprendido, lo que acabamos de hablar.
sí también voltear a ver a nuestro alrededor y decir, ¿a quién puedo ayudar en esta situación? Especialmente si hay algún familiar, también pensar en el que puede haber algún vecino, alguna amiga que esté pasando por una situación en la que tiene un enfermo y es de más la carga que está teniendo. Entonces, sí ofrecernos para que esa persona pueda descansar y ayudarle un poco a que no agote su calidad física. Pues tenemos una tarea, ojalá nos haya servido para poder ayudar a alguien que esté enfermo en este tiempo en el que estamos guardaditos y, como les digo, poniendo atención si es alguien que tenemos que cuidar, que tenemos que ayudar, que tiene el coronavirus, sí recordar, no es así con compañía, con lo que puedo, pero sí ayudándolo a acercarle los alimentos, ayudándole a pasarle un libro, a platicarle de fuera de lejecitos, pero cuidándonos primero que nada nosotros mismos. Que estén bien, nos vemos en el próximo tema.